Cuando vemos que el video anterior en donde hablé sobre David Draiman dura 12 minutos y pico, y la duración media de las visualizaciones es de poco más de 3 minutos, solamente demuestra que al metalero argentino no le interesa razonar ni escuchar argumentos, simplemente apela a la emoción. Ahora bien, es fundacional partir de un dato que muchos repiten sin haberlo verificado. David Draiman no firmó ningún misil que dijera "Fuck you, Palestina". Esa frase no existe en ningún proyectil ni en ninguna foto, y mucho menos en un comunicado suyo. Lo que sí firmó fue un misil con la frase "Fuck you, Hamas". Una diferencia sustancial, porque una cosa es repudiar a un grupo terrorista, cosa que incluso hacen muchos palestinos moderadores, y otra muy distinta es generalizar contra una población entera. Sin embargo, esa distinción se evapora cuando los discursos están guiados por el deseo de agradar, de repetir slogans para encajar en la narrativa que más garpa en las redes sociales. Nadie se toma el trabajo de revisar qué firmó Draiman, por qué lo hizo, qué fue lo que dijo en entrevistas o qué defiende en su obra desde hace décadas. Su discografía está plagada de letras contra la opresión, contra el dogmatismo, contra el adoctrinamiento, contra los abusos religiosos, etc. Eso lo omiten porque cuestionar requiere esfuerzo y repetir una frase falsa que suena rebelde rinde likes más rápido. En conclusión, David Draiman sí firmó misiles, pero no lo hizo insultando a Palestina, sino insultando a una organización terrorista. Bueno, como les dije, muchachos, la realidad, los datos, la historia, los argumentos, los fundamentos no se refutan con "me divierte". Y lamentablemente eso es lo único que pregona el rebelde metalero argentino, que se dice antisistema, pero vendería hasta a su abuela por likes en las redes sociales. Vamos a meternos en otro punto que parece que, a pesar de haberlo explicado en el video anterior, lo siguen repitiendo porque es más fuerte la inercia de repetir lo que agrada en las redes. El fascismo, el antiestatismo y la incoherencia ideológica. Lo estúpido que es decirle facho a una persona que está en contra del Estado. Lo más curioso, como dije, del abucheo a David Draiman no fue el gesto en sí, sino las justificaciones que le siguieron. Muchos, ante la imposibilidad de dar argumentos, recurrieron a lo de siempre: facho, sionista asesino, progenocida. Lo irónico es que la mayoría de esas personas ni siquiera saben qué significa fascismo, y cuando lo expliqué se taparon los oídos para no razonar. Llamar facho a alguien que es abiertamente crítico del Estado como institución, del control gubernamental, de la censura estatal y de los regímenes totalitarios, es una contradicción en sí misma. El fascismo, como bien lo definió Benito Mussolini, se basa en la supremacía del Estado sobre el individuo. Entonces, cuando vos defendés regímenes que regulan la cultura, prohíben la disidencia, encarcelan periodistas y además querés silenciar al que piensa distinto, el facho sos vos, no el otro. Pero claro, hoy se usa la palabra como comodín, como una etiqueta para evitar argumentar. Y si el tipo que abuchás encima tiene, además se planta con argumentos, peor, porque pone en evidencia tu propia pobreza intelectual. ¿Dónde están los metaleros rebeldes cuestionando cómo se vive en Venezuela, por ejemplo? Calladitos porque no garpa. Punto número 3. La hipocresía militante según el bando que conviene. Una de las cosas más reveladoras de este fenómeno es cómo las simpatías cambian automáticamente según quien diga qué. Si mañana Donald Trump o Javier Milei salieran a decir "liberen Palestina", muchos de los que hoy vitorean la bandera verde automáticamente comenzarían a defender a Israel. Y dicho sea de paso, hasta hace 3 años te tildaban de nazi tan solo por hacer un chiste de humor negro que tuviera como objeto de burla al pueblo judío, pero sin embargo bastó para que Trump o Milei se posicionaran a favor de Israel y salieron todos con comentarios antisemitas. Y miren lo irónico, ¿no? Porque los mentirosos que dicen que los misiles que firmó David Draiman caen en poblaciones inocentes son los mismos que llaman a la exterminación de las personas judías. Bastante nazi para ser alguien que señala de nazi al otro. Que el problema no es ideológico, ni histórico, ni moral. Es puramente emocional, reactivo, adolescente y responde al algoritmo de las redes. Es decir, ¿esto me da likes o me hace paria? Ahí está. El criterio emocional está
tercerizado a Twitter. Lo que diga el político que odio, por definición, es malvado. Lo que diga el que más garpa en TikTok, lo aplaudo sin mirar. No se analiza, no se compara, no se lee. Por eso no sorprende que el metalero argentino promedio haya pasado de ser una figura crítica, reflexiva y antisistema a convertirse en un loro que repite lo que vio en una historia de Instagram, rebelde, con línea editorial. Anticristiano si se quiere, pero pro teorías islámicas. Anti-yankee, pero fan de sus plataformas. Es decadencia cultural disfrazada de actitud. Punto número 4. Los comentarios como prueba de una crisis intelectual. Después de subir el video anterior donde hablé sobre el señor David Draiman, lo que recibí fue una oleada de insultos, burlas, ataques personales y hasta amenazas. Lo que no recibí, un solo argumento real. Nadie refutó con datos lo que dije, nadie trajo documentos, estadísticas, declaraciones oficiales, solo frases vacías como sionista, pelotudo, anda a leer o el famoso me divierte. Esa herramienta pasivo-agresiva del ignorante digital que no puede construir una oración con sujeto y predicado. También aparecieron los clásicos falacias del hombre de paja, y no hablo de los que putean al Temach pensando que de esa manera la van a poner. Falacia del hombre de paja, es decir, atribuirle a otra persona cosas que jamás dijo para luego derribarlas como si fuesen parte de su discurso. Inventan que defiendo cada acción de Israel sin matices, que minimizo la muerte de civiles o que promuevo algún tipo de superioridad racial. Todo falso, todo proyectado. Lo único que hice fue señalar la doble vara, la hipocresía y la falta de coherencia en la narrativa de muchos supuestos rebeldes que repiten sin pensar. No olvidemos incluso cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia. Nadie decía absolutamente nada. Bastó para que Cristina Fernández de Kirchner se posicionara a favor de Rusia y saltaron todos a insultar a los ucranianos, que realmente están siendo atacados en poblaciones civiles, en hospitales, en escuelas, en jardines de infantes. Pero bueno, parece que la indignación es selectiva. Y hablando de selectividad, estaría bueno también que hablemos de, como dije, Palestina, el kirchnerismo y la moral selectiva. Porque cuando hablas de Palestina, en Argentina es imposible no tocar el caso AMIA. No por prejuicio, sino por historia. El atentado más sangriento en nuestro país fue perpetrado por terroristas con vínculos con Hezbollah, que era un grupo financiado y apañado por Irán, cuyo régimen mantiene vínculos estrechos con sectores del kirchnerismo. Y esto no es una conspiración, está en documentos, en causas judiciales y en la denuncia del fiscal Nisman, a quien pretenden refutar por una foto en donde estaba de joda con un par de putas. Pero él terminó muerto en circunstancias muy sospechosas, pero los mismos que levantan la voz por Palestina y acusan a Israel de genocida, guardan silencio absoluto ante este dato, porque decirlo implicaría cuestionar el espacio político que aún consideran progresista. Otra vez la doble vara, la omisión selectiva, la moral del marketing. La realidad es que el problema no es el dolor humano, es quien lo provoque, porque según eso se milita, se llora, se calla o se ignora. Punto número 6. Israel, los blancos militares y la manipulación del lenguaje. Otro punto clave es cómo se tergiversa lo que ocurre en Gaza. Israel no lanza misiles al azar sobre civiles. ¿Hay víctimas inocentes? Por supuesto. Como en toda guerra urbana donde los terroristas, en este caso Hamas, usan escuelas, hospitales y mezquitas como depósitos de armas o escudos humanos. No es invento mío, investíguenlo. Pero no lo van a hacer, son demasiado vagos para eso o incluso para haber llegado a este punto del video. Lo dijo la propia ONU, lo documentó Human Rights Watch, lo admite incluso Al Jazeera en sus informes. Sin embargo, lo que se viraliza es solo la imagen del niño muerto, jamás el misil que salió desde el jardín de infantes con un combatiente al lado. Eso no justifica ninguna muerte civil, pero sí desnuda la manipulación y el recorte emocional al servicio de una narrativa. Se omite que los blancos de Israel son estructuras militares camufladas. Se omite que Hamas secuestra ayuda humanitaria y se omite que Israel, antes de bombardear, envía advertencias para evacuar. ¿Qué otro país hace eso? ¿Hamas avisa cuando manda un misil a Tel Aviv? No. Pero eso no se discute porque no suma likes en esta valiente comunidad metalera.
Punto número 7, me gustaría hacer una conclusión, la decadencia del discurso y el rol del metal, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que la mayoría de los comentarios que he recibido, además de insultos, falacias, puteadas, amenazas, te dicen, no, no, porque el metal hace esto, es puro dogmatismo. Es como los evangélicos que te dicen, no, nosotros creemos en esto, ¿y vos qué crees y por qué? No, no, pero nosotros, no, nosotros las bolas, vos qué crees y por qué. No, no, el metal tiene que ser así, a rajatabla. A rajatabla, si una banda muy popular me baja línea, lo repito porque eso es metal. Bueno, sos un desastre. En fin, lo que más me entristece de todo esto no es el conflicto en sí, que lleva décadas y es complejo. Lo que me duele es ver como el metal, un género que siempre se jactó de ser supuestamente pensativo, fuera del sistema, fue absorbido por el progresismo automatizado, ese que repite frases hechas y ataca a quien no comulga con su línea establecida. El verdadero metalero, según dicen, cuestionaba, leía, desafiaba el status quo. Hoy muchos no pueden sostener dos ideas sin insultar, ridiculizar o acusar sin fundamentos, y eso es señal de una escena en decadencia intelectual. A mí me pueden llamar como quieran, nada de eso se sostiene. Pero no pueden refutar lo que digo con argumentos, no están debatiendo, están pataleando, y si te ofende más que alguien critique la hipocresía de tu postura que el hecho de que haya pedófilos protegidos por tus causas favoritas, entonces no sos un rebelde, sos parte del rebaño. Entonces, como dije, el video se va a hacer largo, pero estoy absolutamente seguro de que nadie lo va a mirar a este punto, o al menos no las personas que se jacten de ser pensantes y desafiantes. Me gustaría hablar un poco sobre esta máscara de la doble moral, el progresismo de red social, las atrocidades silenciadas del kirchnerismo y la verdad incómoda sobre Palestina, porque, a ver, vivimos en tiempos en los que la verdad fue reemplazada por el algoritmo, la coherencia por el trending topic y la memoria por la conveniencia política. Basta ver el panorama argentino, el kirchnerismo, que es ese espacio que aún se presenta como defensor de los derechos humanos, protagonizó muchos de los capítulos más oscuros de la historia argentina, desde por ejemplo el memorándum con Irán, el país señalado por la justicia argentina como responsable del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos, hasta los casos de corrupción, encubrimiento, persecución política, pasando, como dije, por la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo trabajo apuntaba directamente contra el encubrimiento estatal y que apareció muerto la noche antes de declarar en el Congreso. Pero no, el tipo tenía una foto yéndose de joda con un par de minas, así que seguramente queda refutado. ¿Dónde está hoy esa militancia que dice defender a las minorías cuando sus líderes pactaron con un régimen teocrático y misógino como iraní? En silencio, porque denunciar eso no garpa en las redes, no suma corazoncito, no te hace viral, no te hace comulgar cada vez que vas a un bar metalero a chuparte una cerveza y decir lo que se garpa en las redes sociales para que te aplaudan. Entonces, llegando al punto, como dije, de la falsa rebeldía y la ceguera selectiva, como te digo, hay muchos que se llenan la boca hablando de justicia, de los derechos humanos del pueblo palestino, de luchar contra el genocidio, pero basta con rascar un poquito para ver que la mayoría de las personas no tienen la menor idea de lo que ocurre en Gaza. Hablan de resistencia sin saber que en Palestina, particularmente bajo el dominio de Hamas, la organización terrorista a la cual David Reimann le dijo "fuck you", ser homosexual puede costarte la vida. Para todos los que en junio se ponen la marcha del orgullo gay, para todos los que militan LGBT, miren lo que están haciendo, es como ver un judío marchando con la remera de Hitler. Que en Cisjordania los derechos de las mujeres están por debajo de cualquier código penal occidental y que el matrimonio infantil es legal y practicado. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso el informe de la ONU del año 2022 denunciaron torturas sistemáticas, represión, asesinatos por honor y casos documentados de abuso sexual infantil bajo protección tribal o religiosa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los mismos que llenan sus redes de banderas LGBT, de discursos inclusivos, de hashtags con el nombre de las víctimas del patriarcado, entre muchas comillas, hoy levantan la bandera de un régimen que legaliza todo lo que supuestamente repudian? La respuesta es dolorosa. No les importa, solo repiten lo que les hace pertenecer. Esto es lo que en psicología se llama efecto Dunning-Kruger. La ignorancia, que cree ser genial. A esta altura lo que se ve es una epidemia de opiniones vacías, absolutas, militantes, pero sin una sola fuente real que las respalde. Este fenómeno, te explico brevemente qué es, describe
cómo las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a sobreestimar su comprensión y capacidad. Es decir, cuanto menos saben, más convencidos están de que lo saben todo. Es por eso que quienes jamás leyeron un informe sobre el conflicto Israel y Palestina, ni conocen qué es el sionismo, ni leyeron la carta fundacional de Hamas, ni pueden definir qué es una democracia liberal, gritan más fuerte que nadie en los comentarios, porque les da una sensación de superioridad moral sin haber hecho el más mínimo esfuerzo intelectual. Y lo peor, se sienten héroes por eso. En fin, Palestina, la incoherencia progre, la multicolor por marketing, uno de los ejemplos más escandalosos de esta hipocresía se da, como dije, con el uso de banderas y causas como accesorios morales, personas que no tienen ni idea de la historia del Medio Oriente, que se pintan la cara con la bandera de Palestina mientras sus bios de Instagram lucen la banderita multicolor del orgullo gay. Ignoran o eligen ignorar que en Gaza ser gay es un delito, que los homosexuales son encarcelados, asesinados incluso, que las mujeres no pueden salir a la calle sin un tutor y que la teocracia define incluso qué tipo de música puede escucharse sin ser castigado, pero como el algoritmo aplaude esa combinación de símbolos, lo hacen igual. En su imaginario emocional, esa mezcla los convierte en revolucionarios, aunque no puedan ubicar Gaza en un mapa. La verdad duele, chicos, pero libera. Israel, obviamente, no es perfecto, como cualquier nación con ejército ha cometido errores y excesos, los cuales condeno. Pero también es cierto que es el único país del Medio Oriente donde hay libertad religiosa, libertad sexual, elecciones democráticas, derechos civiles para mujeres y derechos para minorías. ¿De verdad van a comparar eso con un régimen que usa a los civiles como escudos humanos, que tiene túneles debajo de hospitales y que ha sido denunciado por explotar a su propia población con fines propagandísticos? ¿De verdad el que critica eso es facho? ¿O simplemente está harto de tanta hipocresía? Me parece bastante irónico, o curioso cuanto menos, ¿no?, que aquellos que defienden a un régimen que usa a los civiles como escudos humanos, pero se hacen las víctimas, hayan sido los mismos que lloraban cuando en Argentina los determinados punteros políticos que hacían piquetes fueron prohibidos de llevar niños a sus manifestaciones, porque usaban niños como escudo humano, iban y rompían absolutamente todo y le pegaban a la gente, porque no podían llorar represión si había niños, porque sabían perfectamente que si hay niños no les van a dar un garrotazo en la cabeza. Entonces dijeron, ok, ahora el que lleva nenes a esas manifestaciones va en cana. Ahora ya no tienen escudos humanos, y eso es lo que les molesta. Pero que les van a importar a ustedes los niños. Parece que quieren otra cosa con los nenes, si no, no defenderían pedófilos. En conclusión, yo no es progresista repetir lo que suena bonito. No es rebelde insultar sin leer. No es humano empatizar solo por las víctimas que quedan bien en tu feed. El verdadero pensamiento crítico incomoda, cuestiona, investiga y sobre todo no se arrodilla ante el aplauso fácil. Lo que hoy se vive en redes no es justicia, es populismo emocional digital y muchos, en su afán de parecer buenos, están apoyando lo mismo que dicen repudiar. Así que para terminar, ¿no?, este video me gustaría hacerle una serie de preguntas a estos rebeldes de cartón que son tan intelectuales que te dicen facho y te mandan a leer. Pregunta número 1. ¿Vos sabías que Hamas persigue homosexuales, aprueba el matrimonio con niñas y castiga con la muerte a las mujeres por adulterio? Entonces, ¿cómo explicás que al mismo tiempo levantes la bandera LGBT y de Palestina sin que se te caiga la cara de vergüenza? Pregunta número 2. ¿Te indignás por la firma de un misil pero no dijiste nada cuando el kirchnerismo pactó con Irán, el país señalado como responsable del atentado a la AMIA con 85 muertos? ¿O no sabías que Cristina Kirchner firmó el memorándum con Irán? Pregunta número 3. ¿Podés citar un solo documento oficial, histórico o jurídico que defina lo de Gaza como genocidio? ¿O seguís repitiendo la palabra como si fuera un conjuro sin saber lo que significa? 4. ¿Cuántos videos o posteos tenés denunciando la pedofilia en Medio Oriente, los crímenes contra las mujeres o la persecución de minorías sexuales bajo la ley islámica? ¿O esos abusos no te indignan porque no suman likes? 5. ¿En qué parte de la historia se vio a un rebelde que repite lo que dicen todos los medios hegemónicos, el sistema educativo estatal y los artistas aprobados por el poder? 6.
¿No te resulta sospechoso que los que se dicen antisistema compartan exactamente el mismo discurso que los grandes organismos internacionales, fundacionales globalistas, ONGs rentadas y políticos de izquierda? Pregunta número 7. ¿Podés explicarme, por favor, cómo es que llamás facho a quien cuestiona la existencia del Estado cuando el fascismo, por definición, es la glorificación del Estado? ¿Leíste a Mussolini? ¿O solamente viste memes? 8. ¿Por qué te molesta tanto que alguien exponga vínculos entre Palestina y el kirchnerismo si vos decís que estás en contra de toda forma de poder opresor? ¿O solo estás en contra del poder cuando no lo ejercen tus ídolos? 9. ¿De verdad pensás que insultar a alguien, poner un me divierte en una foto o decir anda a leer sin citar una sola fuente te hace más inteligente? ¿O simplemente es tu mecanismo de defensa porque no tenés cómo rebatir con datos? 10. Si mañana Javier Milei o Donald Trump dijeran que apoyan a Palestina, ¿seguirías ondeando esa bandera con tanto orgullo o cambiarías de postura porque ya no garparía en redes? Pregunta número 11. ¿Cuánto sabes realmente de la historia del conflicto en Medio Oriente? ¿Leíste alguna vez la carta fundacional de Hamas, los acuerdos de Oslo o los discursos de Golda Meir? ¿O te informás solo por Reels y por TikToks? Pregunta número 12. ¿Por qué nunca hablas de las mujeres israelíes secuestradas, de los bebés decapitados o de los conciertos masacrados? ¿Esas vidas no importan? 13. Te autodefinís como metalero rebelde, pero estás más pendiente de quedar bien con influencers, youtubers o militantes que de pensar por vos mismo. ¿Eso es rebeldía o solo miedo a no pertenecer? 14. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca cuestionás al bando que todos defienden? ¿Por qué tu rebeldía casualmente coincide con lo que se espera de vos?